hay veces que cuando emitimos vídeos de análisis antes del lanzamiento de la serie o película de la que vamos a hablar, muchas veces las fechas de embargo que nos imponen por parte de las compañías o de las plataformas son o muy pegadas al estreno o en el mismo día del estreno, como por ejemplo la de Predator, que salió hace unos días en el canal, el mismo día de su estreno en Disney+, o bien días antes de que se estrene la serie en cuestión, como es este caso de este vídeo sobre The Gilded Age, o La Edad Dorada, serie que vuelve a HBO Max el próximo 23 de junio, y que bueno, quedan aún unos días, y lo bueno que puede tener esto es que si os llama la atención lo que os cuente en este vídeo, quizá le deis una oportunidad a esta gran serie. Vamos a empezar con la sinopsis de esta serie. En 1882, tras la muerte de su padre, la joven Marian Brooks se muda de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York para vivir con sus tías adineradas. Acompañada por una aspirante a escritora que busca un nuevo comienzo, Marian se ve envuelta de forma inesperada en una guerra social entre una de sus tías, hija de la vieja riqueza, y sus vecinos tremendamente ricos, un magnate ferroviario despiadado y su ambiciosa esposa. Expuesta a un mundo al borde de la edad moderna, ¿Marian seguirá las reglas ya establecidas por la sociedad o forjará su propio camino? He comenzado con la sinopsis inicial de la serie porque pese a que es una serie con 2 temporadas emitidas y una a punto de comenzar a partir del próximo día 23 en HBO Max, como he comentado antes, creo que es una serie bastante, no diré desconocida, pero sí poco seguida, o que a lo mejor no ha tenido el ruido de otras de la propia HBO, ¿no? Ya me voy a otras plataformas, ¿no? Yo creo que HBO tiene en su catálogo numerosas ficciones muy potentes, y ha tenido siempre, pero The Gilded Age, o La Edad Dorada, no es una que haya promocionado demasiado. Entonces yo creo que vale la pena pues abrir un poco con la sinopsis y también con una serie de curiosidades, antes de contaros qué me gusta más y menos de esta serie. La verdad es que esta serie tiene un camino curioso, porque está creada por el creador, valga la redundancia, de Downton Abbey, Julian Fellowes, y ya en 2012 había la idea, o estaba esa idea rondándole de hacer un spin-off, precuela, de lo que viene a ser Downton Abbey, ¿no? Ya años después, en 2018, se dio luz verde a un proyecto, pero en NBC, que es una cadena estadounidense pública, junto con ABC, Fox, CBS y CW. Creo que no me he dejado ninguna de las 5. Pero vaya, no deja de ser curioso porque normalmente un proyecto de estas características, que en Estados Unidos lo normal es que se emitiera pues en una cadena de cable o en algo que tuviera algo más de caché, iba a decir, porque bueno, al final NBC pues ha ido sacando series muy conocidas y súper famosas como pues Friends, Parks and Recreation, The Office, etc., ¿no? Pero no tiene los medios o la capacidad para afrontar, creo yo, series que requieran pues un gasto, por ejemplo, en vestuario, ¿no? Que esta serie tiene y vamos, lo borda, ¿no? Entonces, fue curioso que se diera luz verde a esta precuela de Downton Abbey en NBC. Sin embargo, en 2019, un año después, pasó el proyecto a ser de HBO, con orden de serie, directa. Se emitiría en HBO. Inicialmente iba a tener en NBC una temporada de 10 episodios, y sin embargo, pasó a ser, un año después, en mayo de 2019, de HBO. Un movimiento raro, la verdad, porque normalmente las series de cadena pública no se las queda la cadena, que es HBO, ¿no? Entonces, bueno, en mayo de 2019 se anunció que pasaría a ser ya de HBO, pero no nos llegó hasta 2022, hasta enero de 2022 esta serie. Problemas del COVID, evidentemente, porque al final esto se anuncia en 2019 y la pandemia estalla un año siguiente. Entonces eso demoró muchos de los procesos de las producciones varias y, bueno, en fin, afectó a millones de personas, por desgracia, en otras índoles más personales y privadas. La cuestión es que en enero ya de 2022 se estrenó la temporada inicial de esta serie
y hemos tenido ya, pues eso, 2 temporadas. Por la segunda temporada estuvo nominada la serie como Mejor Drama, Mejor Actriz Protagonista para Carrie Coon y Mejor Actriz Secundaria para Christine Baranski. O sea que ya tiene un recorrido, ya tiene cierto caché, pero sin embargo no tiene la publicidad que otras de HBO han podido tener o tendrán en el futuro. Así que bueno, este vídeo pues también que sirva para dar a conocer un poco la historia rara de esta serie previa a su estreno. Y bueno, vamos a pasar a qué me ha gustado más. Lo he comentado antes en el apartado de curiosidades, que es el vestuario. Yo creo que la producción técnica de esta serie, tanto a nivel artístico como vestuario, dirección, fotografía, yo creo que se luce y da la sensación de poderío. Yo creo que es lo que se quiere transmitir al fin y al cabo, porque estamos hablando de un contexto social en el cual nos vamos a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que era el boom de una generación, al menos en la zona este, ¿no? Porque esto transcurre en Nueva York, esta historia, en Nueva York, en Newport, que es una ciudad cercana a la costa, ¿no? Y toda esa alta sociedad que se empieza a generar, el inicio de muchas de las marcas conocidas, muchas de las construcciones famosas, los puentes de Manhattan, ¿no? El propio desarrollo del ferroviario. Tenemos aquí a uno de los protagonistas, es el magnate ferroviario este, ¿no? Russell. Pero yo creo que todo ese apartado técnico logra transmitir muy bien la grandilocuencia del momento, la pompa y boato que tiene toda esta alta sociedad neoyorquina, que previa, por ejemplo, a que en unos medio siglo después aproximadamente, o 40-50 años después, se produjera el crash, ¿no? La caída de la bolsa esta que quebró los mercados, pero en este momento están en el punto álgido de la existencia de Estados Unidos, y es un poco ver y de hecho creo que lo comentan en la serie, la sensación de estar en una Europa de otra época, los palacios franceses, al final como una especie de monarquía que nunca tuvo Estados Unidos, lo más cercano que ha tenido este país a una nobleza, lo podemos ver en esta serie, y yo creo que se refleja muy bien en todo este apartado y lo transmite genial. Al final, pues bueno, ellos no han tenido la historia que ha tenido Europa, y creo que es su momento más dulce o más importante, relevante, potente, como lo queramos llamar, al margen de diferentes momentos ya, que pues ya es más capitalismo, ¿no? Y más eso. Al final yo creo que este inicio, mejor dicho, final del siglo XIX es una época dorada, como al final pues lleva el título de la serie. Por encima de todo, si algo hay que destacar de esta serie es su reparto, pero con matices. Su reparto en lo que viene a ser la división superior, porque cuando se habla muchas veces de series tipo Downton Abbey o series que cuentan historias acerca de la nobleza británica, ¿no? O de los ricos británicos, aquí digo los meto todos porque al final viene a ser una precuela de Downton Abbey y viene a tener esta conexión con todo lo que he comentado de la aristocracia, ¿no? Del reflejo de lo que fue en Europa, y todavía es en esos momentos. Pero muchas veces en estas historias pues se cuenta todo el problema del noble de turno, pero también se cuenta lo que sucede con los sirvientes, ¿vale? Lo que viene a ser lo de upstairs, downstairs. De hecho hay una serie británica que se llama así, ¿no? De downstairs viene a ser pues el servicio, y upstairs pues todos los nobles varios, ¿no? Entonces yo destacaría por encima de todo, más también por supuesto toda la factura técnica, el reparto del upstairs, lo que viene a ser los nobles. La familia Van Ryn, la familia Russell son de lujo. La dupla de cada una de esas familias, tanto Bertha Russell como George Russell, son para mí los mejores personajes de la serie. Yo creo que carrilean la trama, pero muchísimo. La interpretación de Carrie Coon y Morgan Spector es fabulosa, y normal que la nominaran. Yo creo que, a ver, el año pasado es la tormenta perfecta porque hay una carencia de grandes marcas, lo que propicia
que, por ejemplo, Shogun se traslade de miniserie, o se renueve de miniserie a serie de drama para arramplar con todos los premios y ganar como ganó, porque realmente la competencia del año pasado para la mejor serie dramática, en los Emmy en concreto, era pues nula y inexistente, ¿no? No obstante, que se considerara entre los mejores dramas. La Edad Dorada, su segunda temporada me gustó, ahora hablaré de la evolución de la serie, pero pues lo puedo entender que la tuvieran en consideración, así como a Carrie Coon y a Christine Baranski, que Christine Baranski interpreta a la líder de la casa Van Ryn, y todo lo que sea a destacar a Christine Baranski me parece fantástico también. Entonces, por un lado tenemos a los Russell, como decía, a los Van Ryn, a las Van Ryn, mejor dicho, y son las dos parejas protagonistas que llevan o mejor dicho, las dos familias protagonistas que llevan la trama, que llevan el peso, y las interpretaciones de todos ellos son absolutamente brutales. Louisa Jacobson, que es la actriz que interpreta a Marian Brooke, es su primer papel, y yo creo que la actriz lo hace fabuloso, y yo creo que transmite muy bien la sensación de esta mujer que llega a la alta sociedad neoyorquina, es los ojos y oídos o la experiencia del espectador para entrar en este mundo, ¿no? Y yo creo que cumple a la perfección, pero los que destacan sobremanera son, pues eso, sus familiares, Ada y Agnes, los Van Ryn, que son las dos hermanas que, en fin, Ada la interpreta Cynthia Nixon, que si visteis Sexo en Nueva York, pues es una de las mujeres protagonistas, y a Christine Baranski, pues si habéis visto The Good Wife o The Good Fight, pues la conocéis de sobra. También en pelis como Mamma Mía, pues también sale, pero vamos, que es una actriz con mucho recorrido y que se luce y lo borda en este rol de matriarca Van Ryn. Y la familia Russell, por otra parte, pues eso, Carrie Coon, esta mujer, yo, todo lo que hace me chifla, la he visto en Fargo, la he visto en The White Lotus este año, la he visto en The Leftovers, que hace un papelón brutal, pero brutal, o sea, de verdad, buscadla y ved papeles de esta mujer, porque siempre os va a dejar muy buenas sensaciones, y aquí vuelve a ser, es la mejor del reparto, sin lugar a dudas. Y Morgan Spector yo la había visto en Homeland, en la séptima temporada, y aquí yo creo que el papel lo borra. Entonces, yo creo que esta alta sociedad está muy bien representada, muy bien interpretada, y es lo mejor de esta serie. También destacar el papel de Nathan Lane como McAllister, que es otro miembro de la alta sociedad, que un jugador importante dentro de estos juegos de poder de la alta sociedad, y creo que como secundario también lo borda, y es un gran actor y con un papel muy bien escrito y muy bien interpretado. Así que el apartado de Upstairs en esta serie, de 10. Y por último, en este apartado de lo mejor, decir que la sensación que tengo ya tras haber visto la tercera temporada es que la serie va increciendo. Es una serie que yo sus dos primeras temporadas, mejor dicho, me gustaron, pero tampoco me han vuelto loco. No me parecen pues la mejor serie de sus años respectivos, creo que todos los años que se emitían pues había siempre algo mejor, pero vaya, ha tenido, mejor dicho, un crecimiento muy destacado y muy bueno. Esta tercera temporada me parece la mejor. Creo que los conflictos que se abren al final de la segunda se desarrollan muy bien en esta. Yo creo que la mejor trama vuelve a ser la de los Russell, pero el camino que han llevado, por ejemplo, a Oscar Van Ryn, al hijo de los Van Ryn, me ha parecido bastante interesante, y el punto en el que lo dejan al final de la temporada es muy bueno. El camino de Marian Brooke también, yo creo que rozando lo evidente, porque bueno, ya al final de la segunda te dejan con un atisbo de por dónde van los tiros, y yo creo que eso es algo que todos podíamos ver si ya tras las dos primeras temporadas. Yo creo que tenía cierta lógica que se pudiera tirar por ahí. Y luego pues el mismo conflicto acerca del duque de Buckingham con la hija de los Russell, también con Gladys, se sigue explorando también, y es muy interesante toda esta evolución. Y por supuesto el núcleo de la temporada es el matrimonio Russell. Va a haber pues sus más y sus menos, porque al final estos dos son muy ambiciosos, pero es un poco la pregunta que sobrevuela toda la temporada, es hasta qué punto estás dispuesto a llegar para
conseguir aquello que deseas. ¿A qué precio quieres obtener aquello que más deseas? ¿Qué quieres sacrificar por el camino? ¿O qué estás dispuesto a sacrificar? O si eres capaz de ver que o mejor dicho, si vas a aceptar las consecuencias de tus actos. Entonces todo lo que ellos van viviendo durante la temporada es el motor de la serie en esta tercera entrega y vuelve a ser súper interesante. Y ya digo, la tercera para mí es la mejor y es una serie que si no la habéis visto va para arriba todas las temporadas. Si tuviera que destacar algo negativo de esta serie, creo que sería el servicio, los del Downstairs, ¿no? Yo creo que la diferencia principal entre The Gilded Age y Downton Abbey en cuanto a calidad, yo creo que reside en la diferencia de importancia que tienen los del servicio con respecto a los de la alta aristocracia o los nobles, porque es cierto que en Downton Abbey se hizo un mejor trabajo en cuanto a desarrollo de personajes de todos los estamentos de la sociedad que se iban mostrando. O mejor dicho, pues del Downstairs y el Upstairs, por centrarlo. Yo creo que todas las tramas que había en los personajes del servicio, o la mayoría de tramas, eran interesantes en Downton Abbey. Algunas, de hecho, implicaban o repercutían en lo que sucedía Upstairs, ¿no? Con los nobles, y tenían su rol y relevancia e importancia. En cambio aquí, y bueno, que había grandes intérpretes involucrados en los dos estamentos. En cambio aquí se me queda flojo prácticamente todo lo que pasa con el servicio, salvo una trama de la segunda temporada que involucra a una de las... creo que es la dama de compañía o una de las más... no recuerdo ahora el cargo, pero bueno, es... y si digo quién es en la segunda temporada, pues es un poco spoiler, por si acaso no lo habéis visto, pero es una de las mujeres más, o una de las empleadas más relevantes dentro del servicio de los Russell, ¿no? Esa trama en la segunda temporada me gustó bastante y creo que tiene chicha, pero también se queda un poco, no sé cómo decirlo, desangelada, y creo que esta tercera se ha intentado buscar un empuje, sobre todo con la trama de Jack, de uno de los miembros del servicio de los Van Ryn, pero tampoco ha sido la mejor trama de la temporada. Yo creo que es la asignatura pendiente de esta serie, el recuperar, ¿no? Sacar mejor partido a los miembros del reparto y a los personajes del Downstairs, porque yo creo que se puede ver una diferencia notable entre los nobles y los del servicio, y creo que cuando pasan a centrarse en esas tramas, pues no me acaba de convencer. Por ejemplo, yo creo que es mucho más interesante la trama de los Scott, de Peggy Scott, ¿vale? Que también forma parte de la casa Van Ryn, o es muy amiga de Marian, pero no deja de haber el componente de racismo intrínseco en esa sociedad, en ese momento de la sociedad, y también todo ese tema yo creo que está mejor desarrollado que lo que desarrollan el apartado de los Downstairs, por ejemplo, por decir algo alejado del foco de las dos familias principales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que se ha hecho buen trabajo, pero con los del servicio yo creo que no, y esa puede ser una diferencia clave a la hora de valorar, pues, Downton Abbey y The Gilded Age, cuál es mejor y cuál es peor, ¿no? Yo creo que Downton Abbey era mucho más completa en prácticamente todos los sentidos. Y eso ha sido todo por hoy. Vamos a cerrar el vídeo recordando que este 23 de junio vuelve The Gilded Age a HBO Max con su tercera temporada, y para los que no la habéis visto, pues es una serie que, lo que he comentado antes, tenemos grandes miembros del reparto, grandes personajes, buena factura técnica, una historia que no es la más brillante de la humanidad, pero es muy entretenida. Si os gusta todo el tema de pues aristocracia, bailes, juegos de poder entre familias nobles, dineros varios y buenos personajes realmente, The Gilded Age es una serie que vale la pena que veáis. En el verano es una época con muchas menos series. Yo creo que si os pica la curiosidad, os ha picado la curiosidad con este vídeo, dadle una oportunidad a la serie. Están las dos temporadas en HBO Max disponibles y esta tercera, como he dicho, es la mejor.
es la mejor y crece la serie con el paso de los años, entonces es un buen aliciente para que le deis una oportunidad, creo yo. Si la habéis visto y la seguís, pues dejadme en comentarios qué os ha parecido hasta ahora, si tenéis ganas de ver la nueva temporada, si no, y si alguno la descubre gracias a este vídeo, pues que me comente y que me diga a ver qué es lo que le ha parecido esta serie, si está de acuerdo conmigo o no, y si la veo o no. Que vaya muy bien, nos vemos en el próximo contenido de Casa Spammer y ya sabéis, el 23 de junio vuelve la Edad Dorada HBO. Que vaya muy bien, hasta luego.